Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Buenas tardes, compañeras y compañeros de la Resistencia, compañeras y compañeros jubilados. Con el gusto de siempre, su compañero y amigo Pepe de la Cruz. En su programa En Construcción, estamos el día de hoy, aunque ya ha transcurrido algún tiempo de nuestro programa, pero queremos aprovechar la oportunidad para comentar algunas cosas de último momento. Antes que nada, queremos saludar a nuestros compañeros de las distintas divisiones hermanas, a todos los camaradas jubilados que radican en las regiones y que con su participación permanente en el movimiento de resistencia han venido contribuyendo a fortalecer la línea de acción del sindicato para efecto de estar oportunamente en la participación de los eventos más importantes de la organización, de tal manera que no haya dispersión y que sobre todo tengamos la información de primera mano para evitar algunas opiniones que buscan confundir y otras que con malas intenciones pretenden desestabilizar al movimiento. Yo creo que en estos momentos, en todos los ámbitos donde hay camaradas agremiados al ESME, tenemos muy claro el punto en donde estamos situados y pues que en breve tendremos la oportunidad de concluir el proceso de la recuperación de varios predios denominados de fábricas y talleres, los cuales serán la sede de nuestra cooperativa LF del centro. Es muy importante entonces, compañeras y compañeros, que estemos en este ambiente de participación y que la comunicación entre nosotros tenga esa precisión, esa claridad para poder estar en condiciones de asimilar los acontecimientos y valorar si ciertamente vamos avanzando o está estancado el proceso de negociación. Me parece importante entonces que los compañeros, como decía hace un momento, en las distintas regiones y divisiones del ESME tengan a la mano la información actualizada. De alguna forma, pues es lo que pretendemos hacer a través de Radio ESME, no solamente este programa, por supuesto, sino todos los programas que se transmiten por esta frecuencia tan importante, en donde de manera libre, de manera democrática y sobre todo con el mayor nivel de certeza en los comentarios, o por lo menos con la claridad necesaria respecto de las características de nuestro movimiento y sobre todo que el sentir de la organización esté reflejado en los mensajes que aquí se transmiten a partir de las informaciones actualizadas que en su momento nuestros camaradas de la dirección vienen manifestando, y sobre todo la línea editorial y los comentarios que por conducto, sobre todo de la Comisión de Trabajo, se transmite a la base para que a su vez nuestros compañeros en todos los sitios, como decimos, tengan claro
cuál es la situación que está prevaleciendo hacia dentro del movimiento y sobre todo también valorar el avance de la negociación. Hay importantes temas relacionados con nuestro conflicto, pero últimamente hemos estado muy atentos y comentando cómo el endurecimiento de la política gubernamental en contra de varios sectores y especialmente en contra del gremio magisterial, de los compañeros maestros que están integrando esta movilización, este proceso de lucha, y que son maestros que no solamente están aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino que son maestros en términos generales que han salido a protestar en contra de la reforma educativa porque ya están viviendo en carne propia las consecuencias de esa reforma. Comentábamos en ocasiones pasadas la brutalidad del gobierno a través de las distintas policías ejercida en contra no solamente de los maestros, sino de la población en general. Y decíamos que es muy importante que finalmente el pueblo comience a tomar como suya la responsabilidad de defender no a los maestros, sino defender la educación pública, laica y gratuita. Ese es el tema central, porque en torno de ese derecho constitucional, en términos de lo que el legislador de 1917 dejó plasmado en el texto constitucional, el gobierno, pese a las dificultades financieras en que ha sumido a la población nacional, tiene la obligación fundamental de garantizar una educación de calidad. Y para hablar de una educación de calidad, forzosamente tenemos que hablar del nivel de preparación escolar, académica, sobre todo especializada, de todos y cada uno de los maestros. No importa el nivel que asuman en su tarea de impartir clases en las escuelas, y no importa que estas escuelas sean rurales o que estén en las zonas urbanas. El artículo 3, cuando nos establece que la educación pública debe ser laica y gratuita, primero establece un compromiso fundamental para los gobiernos en el sentido de garantizar la educación pública. ¿Esto qué significa? Significa que la ciudadanía tiene que contribuir con el pago de sus impuestos para garantizar la existencia de la educación pública. Garantizar la existencia de la educación pública significa, desde luego, que haya recursos financieros suficientes para todos los insumos, para todos los bienes materiales, muebles e inmuebles que se requieran, en tanto que a nivel nacional esta obligación de garantizar la educación pública por parte del Estado es en ese tenor, es decir, hasta la escuelita más apartada
de las áreas rurales hasta la escuelita más aislada de los centros de población, debe contar con todos los elementos necesarios para que en los términos de la política educativa pueda garantizarse el acceso de todos los alumnos a la educación, que no se refiere exclusivamente a la impartición de clases por parte de los profesores. Este tema de por sí es un elemento que venimos comentando, significa un rezago muy importante en los planes educativos a nivel nacional. Hay escuelas que no tienen piso de concreto, piso de cemento. Hay escuelas que no están edificadas con tabique, no tiene paredes de concreto. Hay escuelas que no cuentan con servicio de energía eléctrica, y sin embargo en esas escuelas se atiende a gran cantidad de niños que acuden a recibir su instrucción. Puede ser instrucción primaria, quizás algunos ya estén en posibilidades de ingresar a la secundaria, pero no hay normalmente la cantidad de escuelas, de aulas que permitan el acceso a todos los niños y adolescentes a la educación primaria y secundaria. Es una carencia importantísima a nivel nacional, y nosotros en los planes de estudio, en el Plan Nacional de Desarrollo que cada uno de los gobiernos ha venido estableciendo, en el rubro de educación se destina importante cantidad financiera, importante cantidad de recursos financieros para resolver este atraso, para garantizar que las aulas sean de primera, que exista los implementos, los elementos suficientes para que esta educación llegue de la mejor manera, esta formación llegue de la mejor manera a todos los niños y jóvenes que acuden a ellas. Sin embargo, se pasa por alto esta enorme deficiencia en gran cantidad de estados de la República, y dentro de ellos en gran cantidad de sitios, de regiones, de comunidades, en donde la verdad es que si funcionan las escuelas, mucho se debe a las aportaciones particulares de los pobladores en cada uno de los casos, que más allá de discutir y exigirle al gobierno la asignación de los recursos financieros necesarios, que por cierto están en las arcas del gobierno a partir de que ya fueron cobrados los impuestos, y que una vez se hicieron los planes y programas debieran estar asignados y entregados en cada uno de los lugares donde debe hacerse, para que todas nuestras escuelas cuenten con la infraestructura necesaria y estén en condiciones óptimas para albergar al alumnado, y una vez que esté ubicado en el aula recibiendo su instrucción, esté en las mejores condiciones posibles. Entonces hay una falla
importante, un grave déficit en cuanto a la existencia de aulas óptimas, en óptimas condiciones se refiere. Y esa es responsabilidad ni más ni menos que del Estado. Es un problema de simplemente acatar lo que ordena la Constitución en su artículo 3. Y este atraso cobra, por supuesto, cobra la factura, cobra vigencia, cuando por desgracia los alumnos no tienen otra opción porque carecen de posibilidades para asistir a otros lugares alejados de su lugar de residencia, y entonces encontramos con que el gobierno no está cumpliendo con la educación pública en la medida en que no ha construido escuelas en óptimas condiciones que garanticen, repito, el que todos los niños y adolescentes que acudan a ellas aprovechen, estén en condiciones de desarrollar su inteligencia, sus facultades, sus habilidades, a partir del conocimiento que el maestro tiene que transmitirles, en virtud de esa tarea pedagógica que tienen a cuestas llevar a cabo los profesores. Solamente hablar de ese tema, el tema de la infraestructura, el tema de las óptimas condiciones de las aulas, nos deja ver que el gobierno no está cumpliendo con su obligación. Pero si queremos pasar a la otra parte que en este momento se tiene como el foco del conflicto entre los maestros democráticos, los maestros que han venido por muchos años discutiendo y exigiendo al gobierno justamente que cumpla, que cubra todos los elementos que se requiere para dar cumplimiento al artículo 3 constitucional. Por supuesto que los maestros también han venido exigiendo que se les dé un trato justo, un trato digno, en tanto que son trabajadores de la educación, ni más ni menos de la educación, que tienen en sus manos, en su mente, en su compromiso histórico con la patria, la enorme tarea de preparar a los niños, a los jóvenes, para el desarrollo propio y de la nación, el desarrollo de la patria misma, a partir de los conocimientos que puedan adquirir y que comienzan desde luego en las escuelas primarias, secundarias, y que evidentemente el curso de la vida los irá ubicando los niveles necesarios de la educación hasta que logren ser profesionistas y una vez como tales puedan llevar a cabo todos sus conocimientos aplicándolos en las áreas que corresponda por el bien de ellos mismos y por el bien de la nación. Es decir, el desarrollo de la nación depende de la preparación de los ciudadanos de dicha nación, y la preparación de los ciudadanos depende del nivel y la capacidad pedagógica de cada uno de los maestros en las distintas etapas de la educación. Pero ¿qué está sucediendo con los maestros y por qué tanta insistencia en que
La reforma educativa, así llamada, no tiene un contenido real de pedagogía y de elementos básicos para garantizar que con esa reforma, primero, se va a superar el rezago educativo. Segundo, se va a mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos. Y tercero, habrá mejores y más profesionistas en el país. Es que este problema se ha distorsionado en su contenido cuando el gobierno insiste en que quienes protestan por la reforma educativa solo buscan beneficiarse ellos de manera personal. Y además le asegura el gobierno a la sociedad que los maestros no quieren evaluarse porque lo que están buscando es que no los despojen, por así decirlo, de sus privilegios. Y la discusión se ha centrado en esta parte trivial, en el sentido de querer asegurar que los maestros que se oponen a la reforma mal llamada educativa son maestros que tienen privilegios, son maestros que cobran sin trabajar, son maestros que han hecho de la política su modus vivendi y que como dirigentes sindicales lo único que están buscando es que no se les quiten los privilegios y que ellos mantengan esa condición de seguir cobrando sin trabajar. Además, se dice que la garantía de que la reforma educativa no busca despojar de sus derechos adquiridos a los profesores es ni más ni menos el artículo 3 constitucional. Dicen que ahí está el artículo 3 que nos habla de que la educación debe ser gratuita y que además el artículo 3 habla de la educación pública y por lo tanto la educación pública, como bien su nombre lo dice, no puede privatizarse. Y ellos dicen no se puede privatizar porque el artículo 3 lo prohíbe. Está consagrado en el texto constitucional la gratuidad de la educación en México. Pero por ejemplo, el párrafo 6 que se implementó en el artículo 27 constitucional cuando en 1960 se estatizó el servicio de energía eléctrica, cuando la energía eléctrica adquirió su carácter público, se nacionaliza la industria eléctrica y entonces se modifica el artículo 27 constitucional, se adiciona el párrafo 6 y más allá de la mitad de dicho párrafo se establecía que el Estado
es el único en generar, distribuir, transmitir y comercializar energía eléctrica. Y al final decía, en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares. Y cuando venía la reforma, nos decían que no puede privatizarse, todavía nos lo dicen. La electricidad no se puede privatizar porque la Constitución lo prohíbe. Sin embargo, la generación en estos momentos ya calculamos está llegando a un porcentaje importante, más del 60% de la generación ya se realiza por empresas privadas. Pero en el momento en que la Comisión Federal de Electricidad deja de ser una empresa pública para convertirse en una empresa productiva del Estado, es decir, cuando deja de ser un organismo descentralizado de carácter paraestatal, entonces ya aquella garantía de que no hubiese concesión en materia de generación a los particulares se termina. Y hoy, después de el artero golpe al ESME con el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, tenemos con que entonces lo que Fenosa, Iberdrola, Mitsubishi y algunas otras empresas privadas transnacionales, por cierto, tenían como concesión para generar electricidad, hoy ya esta generación, esta actividad puede llevarse a cabo por particulares al 100%. Esta es una cuestión que estamos comentando como un ejemplo de lo que viene sucediendo con la educación. Nos van a decir que el artículo 3 lo prohíbe. Sin embargo, cuando leemos el contenido de la reforma educativa, deja en manos de gente no egresada de las escuelas del Estado, las escuelas rurales, para que puedan incorporarse a la docencia, aunque no tengan experiencia, egresados de otras instituciones. Y entonces el control del Estado se pierde cuando se permite que incursionen en esta área tan importante otros elementos, algunas instituciones privadas desde luego, en donde el único requisito que deben cubrir es que tengan capacidad para estar en un aula impartiendo clases. No importa que no tengan experiencia en la docencia, es decir, no importa que no tenga contenido pedagógico el mensaje de las personas que estén frente a un grupo de alumnos en un aula. Hacia allá va, y eso es lo que pelean los privados, en que aquellos que están sobre todo organizados en Mexicanos Primero, que es una institución privada que comanda Claudio X González y que le está exigiendo al gobierno que se abra esta área de trabajo para que cualquiera, dicen ellos profesionista, pero bueno, pudiera incluso no serlo, egresado de cualquier institución, estar impartiendo las clases en un aula. Y nosotros diríamos, si se trata de garantizar la educación pública, que además debe ser laica y gratuita, en términos del artículo 3 de la Constitución, que implica que haya elementos extraños
al marco constitucional. ¿Con qué propósito se hace eso? Si ellos dicen que no están en contra de los derechos de los trabajadores de la educación, si ellos están manifestando una y otra vez que no pretenden despojar de sus derechos adquiridos a los profesores, entonces no entendemos por qué, en lugar de fortalecer las escuelas normales rurales y todas las escuelas públicas, por qué están primero invadiendo a esos ámbitos de enseñanza que históricamente han provocado el desarrollo de nuestra nación, a partir de que es justamente en las escuelas normales, sobre todo las rurales, en donde los profesores se han formado y se han capacitado, se han preparado para la enseñanza que imparten en las aulas, en las peores condiciones donde se pueden encontrar a lo largo y ancho de nuestro país. Creo que si fueran consecuentes con lo que les mandata el artículo 3 constitucional, en lugar de querer suprimir las escuelas normales, sobre todo las rurales, las estarían fortaleciendo. Ese es un elemento, pero el otro, ¿por qué sin mayor argumento científico, pedagógico, están implementando una evaluación a los maestros? Se contradicen cuando nos quieren convencer de que a través de la evaluación a los maestros se va a garantizar la mejoría de la enseñanza en nuestro país. Y por otro lado, para calmar un poquito la situación, dicen que aquel maestro que se someta a la reforma, acepte la evaluación, no significa que vaya a perder su trabajo. Pero uno de los problemas fundamentales que hemos tenido es que justamente el gobierno ha dicho que aquel maestro que no tenga una calificación aprobatoria, entonces está en riesgo de ser suspendido de las aulas. Eso lo dijeron mucho tiempo, ya no les fue posible sostener esa tesis, ahora dicen no importa, seguirá con su trabajo. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es que ya nos vamos a preocupar de capacitarlo para que ese maestro que hoy en la evaluación resultó reprobado pueda darse la capacitación y entonces en la siguiente ya esté en condiciones de aprobar el examen y continúe impartiendo su clase. Pues no dijeron eso, al principio el argumento fue otro, pero además lo están diciendo ahora porque quieren moderar el tono de la amenaza, porque quieren encubrir el propósito de esa reforma, virtud de que tuvieron que reconocer que no se trata de enfrentar la oposición
el enojo incluso de los profesores, el enojo muy justificado de los profesores, sino ahora tienen que enfrentarse a la voz de reclamo que está exigiendo por parte de la sociedad entera al gobierno que se cancele la reforma educativa, porque eso no le va a ayudar a la niñez y a la juventud a que se prepare mejor. No es entonces tal cual está presentada esa dicha reforma y aprobada, aunque hay ¿cómo diríamos? Hay apátridas, hay muchos, pero bueno, últimamente salieron a defender la reforma educativa, ya no el PRI, ya no el PAN, ahora aquellos que en un momento se decían de izquierda, el gobernador de Morelos y el de Michoacán, ya salieron a defender la reforma educativa. Dicen que están de acuerdo en que se discuta, pero que se discuta la forma de implementación de la reforma. No están dispuestos a ceder ni una milésima en lo que dicen ellos. Todos los sectores discutieron la reforma y por eso fue aprobada. Todos estuvimos convencidos de que esa reforma era necesaria por el bien de la niñez y por el bien del progreso de la patria. Entonces, bueno, con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos el pueblo? Si quienes se decían defensores de los valores nacionales, como es la educación pública, laica y gratuita, ahora resulta que no solamente están de acuerdo, sino que participaron en la elaboración de esta mal llamada reforma educativa, y hoy la defienden con toda su energía. Y es que pues hay un compromiso entre los políticos, porque quieren, en esta etapa de crisis que va en aumento, quieren salvaguardar sus intereses personales. Y entonces, pues bueno, le están diciendo a la oligarquía que está bien, que los van a apoyar, pero que no se olviden de ellos. Cuando ya hayan logrado imponerse y cuando hayan acabado con la gratuidad de la educación. Y esto, lo que menos les preocupa a ellos es que termine por pisotear el texto constitucional consagrado en el artículo 3. Yo creo que está claro, primero, que lo que nuestros padres de familia están defendiendo es la educación pública, laica y gratuita. Y han considerado muy oportuno, y así lo es, que bueno que así sucede, es que la mejor forma de oponerse al gobierno, la mejor forma de garantizar la educación de los niños y los jóvenes, la mejor forma de garantizar los propios padres de familia que puedan tener recursos suficientes para la educación de sus hijos, es exigirle al gobierno que eche abajo esa reforma. Y con ello están defendiendo también al magisterio, están defendiendo los derechos de los profesores, porque casualmente ahora resulta que son privilegiados, cuando, si nos fijamos, los maestros tienen salarios bajos. Pero además, no solamente es lo que puedan recibir como sueldo normal, es acabar con todas las posibilidades de incentivos que tengan los maestros o que puedan tener, porque, como sucedía antes de esta reforma, los profesores tenían oportunidades
de mejorar, no solamente a través de la carrera magisterial que tenían contemplada como uno de los beneficios que producto de la negociación bilateral vinieron obteniendo los profesores, y que por aplicar la reforma ahora resulta que la carrera magisterial se ha terminado. ¿Y qué era la carrera magisterial? Bueno, pues ni más ni menos que un mecanismo que tenía como propósito que los profesores fueran superándose, fueran mejorando su condición de maestros a partir de que estuvieran permanentemente tomando cursos. Esa era la carrera magisterial que tenían pactada y que la reforma echó abajo. Con ello se lograban dos cosas fundamentales. El profesor adquiría mayor conocimiento, se actualizaba, se capacitaba y como consecuencia accedía a un salario mayor a través de una especie de bono, por decirlo así. Es decir, no solamente percibía su sueldo, sino por producto de la carrera magisterial, una vez que eran evaluados, una vez que se les aplicaba un examen, cuando tomaban los cursos, entonces tenían acceso a ese complemento de salario, por decirlo así. Y el otro elemento fundamental, como consecuencia lógica, es que un maestro mejor preparado, mejor pagado, era un mejor maestro y los alumnos salían beneficiados con eso. Entonces, si ya estaba ese mecanismo consagrado en los derechos de los trabajadores, un derecho como tal ya adquirido, ¿para qué reformarlo? Y miren lo que sucede. Un lugar que se consideraba conservador, que eran los regios, es decir, la sociedad regiomontana, pues resulta que se volcó a las calles en protesta porque a los maestros ya no se les pagó, es decir, el gobernador, ese que supuestamente de independiente alcanzó la gobernatura, llamado el Bronco, aplicando la reforma educativa de un día para otro, simplemente ya no destinó recursos para que los maestros tuvieran, producto de la carrera magisterial, ese ingreso adicional, que repito, no era un bono de regalo. Ese bono se adquiría por los profesores una vez que acudían a los distintos cursos y después de tomar los cursos garantizaban haber aprobado el examen correspondiente. Y de esa manera se hacían acreedores a ese sueldo adicional, digámoslo así. Pero además, ese sueldo, esa percepción salarial se contenía, se conservaba hasta el momento en que el maestro alcanzara su jubilación, y uno de los elementos que componían el monto de su pensión jubilatoria se derivaba justamente de la carrera magisterial. Y eso ya trajo su consecuencia después de la reforma. Ahora los maestros que se están jubilando se jubilan exclusivamente con el sueldo que tenían al momento de alcanzar la jubilación. Ya no se toma en cuenta para nada el sobresueldo, por decirlo así, que se deriva o se derivaba de la carrera magisterial. Y ese es el motivo por lo que los profesores que no pertenecen a la CENTE, para que quede claro, porque se ha satanizado a la CENTE, que ya tiene, si no mal recuerdo, 34 años que se formó precisamente como una discrepancia puntual con los charros del CENTE, Jongitud Barrios, después el Bester Gordillo.
y ahora Juan Díaz de la Torre, es decir, la misma lacra que está enquistada en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que bueno, los profesores que pertenecen al CENTE dijeron basta, y ya empezaron a protestar, pero lo más importante es ver cómo las calles de Monterrey se han llenado con militantes de la población, sobre todo padres de familia, que están convencidos que la dicha reforma educativa lleva implícito no solamente la pérdida de derechos de los profesores, sino que lleva implícito el que con ella se exenta al gobierno, al Estado mexicano, de su compromiso de garantizar la gratuidad de la educación, y por eso están protestando. Es decir, están aceptando, reconociendo, porque ya lo comprobaron, que esta reforma sí lleva como finalidad fundamental la privatización de la educación. Y aunque nos dicen que los libros de texto seguirán siendo gratuitos, lo cierto es que ya vemos en las plazas comerciales como tiendas departamentales ya publican que pueden comprarse en esas tiendas departamentales. Vi un anuncio de Liverpool en donde dice: todos los libros de texto los puedes adquirir aquí. Y eso es una realidad concreta. No estamos hablando de que sean simples comentarios, ¿no? No estamos hablando de que sean simples promociones o ganchos, o que sea ficticio, que alguien quiere estar señalando eso, porque ¿desde cuándo? A pesar de que se dice que no es obligatorio el uniforme, ¿desde cuándo tenemos que todos los alumnos deben presentarse a la escuela con uniforme? ¿Y desde cuándo conocemos que dichos uniformes se venden en las distintas plazas, en las distintas tiendas departamentales? Y los padres de familia tienen que comprarlos. ¿Desde cuándo sabemos? La ley dice que no se cobrarán cuotas por las inscripciones. ¿Y desde cuándo sabemos que en todas las escuelas se exige la cuota para inscribir a los alumnos? Y es que bueno, pues es que la quieren pagar, porque la quieren pagar los padres de familia. No es cierto, porque hay una discriminación implícita para todos aquellos hijos de los padres de familia que se han rehusado a comprar el uniforme, a pagar la cuota de inscripción. Y luego dicen que no es obligatorio que se dé esa cuota de inscripción, pero que sin embargo, si los padres de familia quieren ayudar para que la escuela se vea más bonita, pues entonces no solamente la cuota de inscripción, sino también paguen pintura, paguen ellos mismos, acudan a las aulas a pintarlas, a repararlas, a reparar los pupitres, porque como los niños van a estar en un pupitre roto en caso de que lo haya. Y que bueno, pues si el padre de familia quiere que su hijo tenga un pupitre bueno y lo quiere hacer o mandar a hacer por su cuenta, bueno, pues que lo haga. Y a lo mejor eso no es tan malo, pero en el fondo, ¿qué está sucediendo? Pues que simplemente el gobierno se está deshaciendo de su obligación constitucional de garantizar la escuela pública, laica y gratuita. Eso es todo. Es decir, el gobierno está privatizando la educación. Va a dejar de ser entonces educación pública. Va a dejar entonces de ser gratuita como consecuencia. Y
si son panistas los que mayormente y con más rabia están defendiendo la reforma, entonces los colegios particulares en donde estén metidas las mafias de la iglesia se van a apoderar entonces de la enseñanza y entonces ya no fue laica. Ese es el problema, esa es la situación, esa es la realidad. No nos confiemos entonces, van a desatar o ya desataron toda una campaña para convencer a la población de que el gobierno es tan buena gente que ya está, a pesar de todo, ya está dialogando con la gente, con los profesores, precisamente para opacar, para tender un velo a su carácter represor. Ahora están ya aceptando que bueno, pues van a buscar una forma de ponerse de acuerdo con los maestros, dicen ellos, disidentes. Y aquí viene un problema central. Van a aparecer porque ya, por ejemplo, Televisa, TV Azteca, Milenio, ya empiezan a publicar todas las bondades de la reforma educativa. Es decir, para que el pueblo apacigüe su ira, para que los padres de familia se dediquen a trabajar, porque bueno, pues son la mano de obra explotada, y sobre todo para dejar sin sustento la movilización que han emprendido los padres de familia en por lo menos 22 estados de la República, en donde el clamor es: ya basta de engaños, defendemos la educación pública, laica y gratuita. Lo que ahora viene es esa campaña para ir aplacando esa ira, para ir convenciendo a los padres de familia que no es cierto que se vaya a privatizar y que ellos puedan estar tranquilos, y dejen entonces a los maestros solos. Vienen buscando cómo aislar entonces la lucha del magisterio, porque se dieron cuenta que cometieron varios errores, pero afortunadamente esa embestida brutal, esa represión brutal del Estado mexicano en contra de la protesta social, dejó muy claro que lo que buscan es privatizarlo todo. Y los maestros saben perfectamente, los maestros conscientes, los maestros que están luchando saben perfectamente que permitir que avance la reforma educativa es doblegarse ante la embestida del imperio, es cederle a la burguesía esa parte que va a tocar en lo más profundo, que es la educación de las generaciones actuales, y van a continuar en la lucha. Para continuar en la lucha requiere la solidaridad, requiere el respaldo de otras organizaciones. El ESME, fiel a sus principios democráticos, solidarios y de lucha, ha seguido insistiendo en que tenemos que contribuir a frenar esta reforma, pero no solamente en apoyo a la gente. El ESME, junto con la ANUE, la OPT, la Nueva Central y la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, sigue impulsando la movilización en defensa de la educación pública, laica y gratuita. Y entonces, en ese sentido, acompañará a los padres de familia el próximo día 21 de julio en una marcha que partirá del Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde con rumbo al Zócalo. Esa es la cuestión importante, eso es lo que nosotros consideramos que debemos hacer. Ahora se trata de defender otra parte de nuestros derechos conquistados a partir de la Revolución Mexicana, y esa parte es ni más ni menos la educación pública, laica y gratuita.
Bien, compañeras y compañeros, yo creo que ya no nos da tiempo de ir a un corte, porque hay algunas otras cuestiones que necesitamos llevar a cabo. Alguna reunión pendiente tenemos por ahí. Sin embargo, sí queremos comentar que estamos al pendiente de otro tema que se está tratando en el Congreso, que se refiere a la modificación del pensioniste para trasladarlo a una empresa paraestatal, con las posibilidades de que en esa empresa paraestatal pueda incursionar el capital privado, y así las pensiones que otrora corrían a cargo del Estado hoy puedan ser trasladadas a una especie de afore con capital público privado. En eso se va a transformar lo que era el pensioniste. Sin embargo, la reforma está en el Senado y se espera que para el próximo periodo de sesiones, que es en el mes de septiembre, este tema la Cámara de Senadores lo discuta y en su momento pudiera aprobarlo. ¿Qué significa eso? Significa entonces que la privatización de la seguridad social va avanzando de manera muy importante, y ahora que se habla del sistema universal de salud, que tiene consigo las dos vertientes, una es todo el aspecto pensionario y por el otro lado la atención a la salud, en donde también está establecido que será a través del sistema que está implantado en el Seguro Popular cómo se atienda a la población nacional en el aspecto de la salud, pero que sin embargo el esquema que tiene el Seguro Popular es el que regirá, es decir, solamente se atenderán las enfermedades básicas. El catálogo de enfermedades se ha reducido considerablemente, y en este catálogo ya no se considera las enfermedades que requieren atención médica especializada, es decir, la diabetes, la hipertensión, enfermedades renales, es decir, todo lo que sea segundo o tercer nivel no está entonces ya comprendido en este esquema universal de salud, y hacia allá vamos entonces en el aspecto de la universalización de la salud y de la pensión universal, con lo que traerá como consecuencia que los jubilados, pensionados y adultos mayores quedemos en el desamparo, porque a final de cuentas, para quienes ya tenemos una pensión, la amenaza es que la puedan reducir a dejarla en los 1,200 o mejor dicho 1,029 pesos, me parece que se tiene calculado para el 2018, pero que el método que se está utilizando es ir desmantelando toda la seguridad social, permitir la incursión de capital privado en el sector, para que a final de cuentas, al carecer de los recursos suficientes necesarios para atender la salud y para garantizar el pago de las pensiones, no nos quede otra más que aceptar que esta reforma nos lleve a lo que es la pensión universal y la atención universal de salud. Ese es el esquema que está planteado.
De ahí que seguimos insistiendo en la imperiosa necesidad de luchar, y la convocatoria que hemos venido haciendo a todos los jubilados, pensionados, adultos mayores, pero sobre todo a nuestros camaradas jubilados que integramos al Sindicato Mexicano de Electricistas, mejor dicho, que estamos integrados en el SME, participemos en la lucha. Y el esquema ideal es la Confederación, que por cierto ha venido avanzando de manera importante. En días recientes nuestros compañeros presidente y vicepresidente de la Confederación, acompañados por nuestro secretario general y el secretario del Exterior, acaban de ir a Mexicali, Baja California Norte, a inaugurar la constitución del Comité Estatal de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, y de pasadita acudieron a Tepic, Nayarit, para reinaugurar el comité en aquel estado de la República. Entonces creo que vamos avanzando. El viernes hubo una reunión muy importante de la Confederación y otras organizaciones en Tulancingo, Hidalgo. También se ha venido participando de manera continua, permanente, en varios lugares y regiones. Hay un foro que permanentemente se está llevando a cabo en distintos estados de la República, y sobre todo en aquellas regiones en donde el SME tiene divisiones o regiones de trabajadores, o donde habitan jubilados y trabajadores. En todo caso, la oportunidad de participar, de incorporarnos, de integrarnos a la Confederación es importante. Ahí está, es posible, y seguiremos impulsando esta campaña, porque no queda otro camino más que la lucha en defensa de nuestros derechos adquiridos. Y cuando se trata de nuestra salud y de nuestro bienestar a partir de las jubilaciones y pensiones, pues no debemos pensar ni un momento en que nuestra participación es fundamental. Hacemos ese llamado fraterno y esperamos que nuestros camaradas jubilados y pensionados se integren a la Confederación. Vamos a fortalecerla, porque es un instrumento que para los jubilados, pensionados y adultos mayores nos queda muy a modo, y podamos participar en la medida de nuestras posibilidades para defendernos de esta embestida brutal del gobierno, que seguirá diciendo que no intenta golpearnos, pero que en los resultados concretos cada día estamos viendo que avanza y que ha logrado ya despojarnos de las leyes que de alguna manera protegían nuestros derechos. Dicen que la Constitución no se ha modificado, pero a través de las leyes secundarias, lo cierto es que la seguridad social lleva un buen tramo privatizada, y eso no podemos permitirlo. Necesitamos seguir luchando, necesitamos seguir defendiendo esas conquistas históricas de la clase obrera, y que no debemos perder de vista que ahí está la sangre del pueblo mexicano en esas conquistas. Nosotros tenemos el deber moral, tenemos la obligación de defender todo esto que nos legaron nuestros antecesores, la obligación moral de defender a la patria misma. Seguiremos hablando de estos temas, compañeras y compañeros. Por el día de hoy hemos terminado con el programa. Les agradecemos mucho el favor de su atención y esperamos que la próxima semana estén con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible de arrancar a partir de las 12, pero de cualquier manera nos interesa mucho que usted nos acompañe, que ustedes estén con nosotros. Y por el día de hoy les damos las gracias, muy buenas tardes, buen provecho, y como decimos siempre, que sean felices, por favor. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha.
Celaya los carrancistas triunfaron. Un gran número de tropas que traía Álvaro Obregón fueron las que resguardaron por todita la estación. Los carrancistas adentro, los villistas les cayeron, les empiezan a hacer fuego y los de adentro corrieron. Salvatierra se agarraron a balazos, unos tiran con metralla y otros puros cañonazos. Les decía Álvaro Obregón, ahora lo vamos a ver, hoy me matan, no los mato, o me quitan el poder. Llegaron las avanzadas desde el Guaje hasta la Venta, nomás se oye el tronadero de Mauser y 30-30. Los carrancistas, ahora de aquí no salemos, pues si llegan los villistas, aquí nos acabaremos. Obregón decía a los yaquis, no tengan miedo que mueran, muchachos les aseguro que reviven en su tierra. Contestó un soldado yaqui, no es cierto mi general, le escribí a mi hermano muerto y no me ha vuelto a contestar. Que en Celaya pasó, que el ejército villista casi todo se acabó. En la hacienda de Santana se dieron otro agarrón, fue donde perdió su brazo el general Obregón.